casa sin lugar, hombres nuevos al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo y pan. Danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar, danos un corazón grande para amar, danos un corazón fuerte para luchar. Buenos días, hermanos y hermanas. Una vez más, Jesús nos congrega en esta Eucaristía. Estamos por finalizar el mes de septiembre que la Iglesia ha dedicado a las Sagradas Escrituras. El mensaje de hoy busca que nos enfoquemos en la justicia y a conducirnos por el camino que nos llevará al reino de Dios. Dejémonos guiar por la palabra de Dios que hoy nos invita a tener los mismos sentimientos que Jesucristo. Recibamos a los celebrantes con el canto inicial. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad, a un mundo que busca y que no alcanza caminos de amor y de amistad. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Vienen con alegría, Señor, cantando vienen con alegría, Señor. Los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté siempre con todos ustedes. Con alegría, de verdad, estamos aquí reunidos para participar de esta celebración eucarística, pensando a todas las familias que participan de otra manera desde sus familias. Ponemos sobre el altar nuestras intenciones, lo que queremos en este momento decirle al Señor, agradeciendo o pidiendo algo. Vamos a agradecer por los 65 años de casamiento de Edna y de Roberto Arévalo, una pareja de la parroquia San Cayetano, muy amiga nuestra, que siempre estuvieron cerca de nosotros. Lamentablemente no están presentes porque don Rigoberto ya con su edad no puede moverse mucho. Y la esposa que podría estar presente me dijo que no vendría porque ella no viene sin él. Lo felicito por esta unidad y por este amor. Y damos gracias a Dios por su familia, por los hijos de ellos y por ellos dos que celebran este aniversario. También recordamos y pedimos por la salud de Eva Nidia Rosal. Pero nombrando a esta persona, yo recuerdo a tantos enfermos por el coronavirus y queremos a todos encomendarlos a la bondad del Señor. Y recordamos a 3 difuntos,
a Marta Alicia Segura de Maldonado al tercer año de su muerte, a Carlota Martínez Escobar al primer año de su muerte y a Ida Esperanza Lazo Samayoa a los 31 años de su muerte. Cada uno diga al Señor lo que siente en su corazón en este momento, lo que quiere manifestar al Señor, aparte que Él sabe leer adentro de nosotros. Y nos preparamos a escuchar su palabra y a participar de este momento tan importante humildemente, reconociendo nuestros pecados y pidiendo perdón. Tú que no has venido a condenar, sino a perdonar, Señor, ten piedad. Tú que has dicho que hay gran fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas mucho, a quien mucho ama, Señor, ten piedad. Y el Señor, que es un Padre lleno de bondad y de misericordia, Él siempre perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. Cristo, Cristo, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Señor, Señor, por favor, ten piedad de nosotros. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oremos. Dios nuestro, que con tu perdón y tu misericordia nos das la prueba más delicada de tu omnipotencia. Apiádate de nosotros pecadores, para que no desfallezcamos en la lucha por obtener el cielo que nos has prometido.
Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Hermanos, dispongamos todos nuestros sentidos a escuchar la activa de la palabra que confirma la necesidad de ser coherentes en lo que decimos y hacemos. Del profeta Ezequiel. Esto dice el Señor: si ustedes dicen, no es justo el proceder del Señor, escucha, casa de Israel, ¿con qué es injusto mi proceder? ¿No es más bien el proceder de ustedes el injusto? Cuando el justo se aparta de la justicia, comete la maldad y muere. Muere por la maldad que cometió. Cuando el pecador se arrepiente del mal que hizo y practica la rectitud y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se aparta de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo 24 es una alabanza a Dios. Confiemos que es nuestro Salvador e imploremos su guía para llegar hacia Él. Hermanos, junto al salmista cantemos con júbilo: descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Todos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Guíanos con la verdad de tu doctrina. Tú eres nuestro Dios y Salvador, y tenemos en ti nuestra esperanza. Descúbrenos, Señor, tus caminos. Acuérdate, Señor, que son eternos tu amor y tu ternura. Según ese amor y esa ternura, acuérdate de nosotros. Descúbrenos, Señor, tus caminos, porque el Señor es bueno y bondadoso. Indica a los pecadores el sendero, guía por la senda recta a los humildes, y descubre a los pobres sus caminos. Descúbrenos, Señor, tus caminos.
En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos pide que tengamos una misma manera de pensar, que busquemos el bien común y comprendamos los intereses del prójimo como lo hizo Jesucristo, que siendo Dios renunció a su condición divina. Atendamos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, si alguna fuerza tiene una advertencia en nombre de Cristo, si de algo sirve una exhortación nacida del amor, si nos une el mismo espíritu y si ustedes me profesan un afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo todos una misma manera de pensar, un mismo amor, unas mismas aspiraciones y una sola alma. Nada hagan por espíritu de rivalidad ni presunción, antes bien, por humildad, cada uno considere a los demás como superiores a sí mismo y no busquen su propio interés, sino el del prójimo. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Cristo, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que por el contrario se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. En el Evangelio de hoy, Jesús nos indica que obediencia y acción van mano a mano y nos enseña cómo llegar al camino de la justicia. Hermanos, nos ponemos de pie y con el canto de aleluya escuchamos la proclamación del Santo Evangelio. Busca primero el reino de Dios y su justicia divina. Él te dará las demás cosas. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor esté con y ustedes. con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: no quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas
se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Evangelio nos presenta una parábola súper breve, cortita, y la primera de 3 parábolas, hay 2 más largas después, la vamos a escuchar otro domingo, pero una parábola muy clara. Pienso que no hay que hacer mucho para entenderla esta parábola, no hay que explicar demasiado. Escucharon que hay un padre con 2 hijos y una viña. Es el momento de la cosecha, del trabajo, y pide a un hijo que vaya a cosechar, que vaya a guiar los obreros que estaban trabajando. Sí, padre, voy. Con la boca dice que va, pero no va. Le dice al segundo, que era el más pequeño, quizá el más rebelde, el que era menos obediente: mira, necesito a alguien que vaya a la viña, ¿por qué no va a controlar a los obreros? No, papá, no voy, no tengo ganas. ¿Cuántas veces los hijos contestan de esta manera? Pero después se arrepiente y se va. Y Mateo dice el verbo se arrepintió. ¿Qué significa que se arrepintió este segundo? Que pensó que la viña no era del papá, la viña era de la familia. Y si la vendimia era abundante, el vino era abundante, era motivo de alegría, de fiesta en la familia. Es decir, que no es el hijo obediente, el hijo que se hace responsable, el hijo que dice yo también tengo que hacer algo, y a pesar que con la boca dice no, después se arrepiente, lo piensa y cumple. Y esto me hace pensar que Dios no quiere solamente hijos obedientes, quiere colaboradores, quiere personas que están con Él, que están preocupadas por la misma cosa, por el mismo reino, para sembrar el bien como quiere Dios. Pero la parábola tan cortita es muy importante. Dice el texto de San Mateo, Jesús estaba hablando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. ¿Quiénes son los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo? Eran los que alababan al Dios cantando los salmos, casi como nuestro músico o nuestra música. Cantaban salmos, hacían oraciones, explicaban la palabra. Eran personas que conocían la Torá, la ley. Eran las personas del culto, las personas que siempre estaban en el templo, que se preocupaban de todo esto. Así que hablaba con gente que conocían la ley, que hacían gestos de religión, eran expertos, eran los sacerdotes. Pero ¿qué quiere Jesús? No palabras, vida, gestos, acciones concretas. Y sería muy interesante que leyéramos el Evangelio como Jesús a veces lo dice a ellos. Escuchen lo que dicen, pero no hagan, porque ellos no hacen nada de esto. Él reprocha un poco la superficialidad, el aparentar. Los sacerdotes rezaban salmos, pero no siempre vivían la ley, no siempre eran fieles a Dios. Conocían la palabra de Dios, pero no hacían lo que Dios pedía. Si ustedes recuerdan la parábola del buen samaritano, ¿cómo termina Jesús? Haz lo mismo. Haz es el verbo hacer, no es el verbo hablar o decir. Hacer, cumplir. Al Señor le importa nuestra vida. Así que esta parábola tan pequeña, tan cortita, nos dice que es importante no contestar sí y no lo hago.
Estaba pensando que ahora estamos celebrando también, dando gracias a Dios por 65 años de matrimonio de una pareja que yo conozco, porque era de mi parroquia, y eran personas fieles, eran personas que colaboraban. Como en el matrimonio hay que decir sí, pero hay que vivirlo después. Y celebrando 65 años me parece una fecha estupenda. Dos personas que repitieron el sí en las dificultades, en los problemas, con los hijos, en los momentos alegres de fiesta, en los momentos difíciles. Antes Fernanda me decía que cumple 6, pero son 6 años de sí, no Diego. Dice sí o a veces dice que no Fernanda. Es muy importante que este sí sea un sí verdadero y se demuestra con la paciencia, con la bondad, con el entendimiento, con el sacrificio, con el trabajo. Usted tiene paciencia, usted conoce, son familias que están presentes y sabe qué significa decir sí. Así que esta parabolita tan corta nos toca a todos, porque todos estamos llamados a decir sí con la vida, con las acciones, con las obras. Y es muy interesante que al final Jesús dice esta frase terrible que pienso que puso rota las orejas de los sacerdotes y de los fariseos. Las prostitutas y los publicanos estarán delante de ustedes en el cielo. Imagínense si aceptaban esta frase. Era una rebeldía adentro, pero ¿qué quería decir Jesús? Porque ellos, a pesar que no conocen la ley, que no conocen la palabra de Dios, que no hacen muchas plegarias, pero saben convertirse y saben hacer algo bueno. Así que no cualquier publicano y cualquier prostituta se va al cielo. La que cree, la que cambian, la que se convierten, es muy interesante. Pero yo quisiera ayudarlo a Jesús y agregar algo a esta parábola. ¿Me lo permiten? Pienso que sí, no hago ningún problema. ¿Me lo permite, doña Maritza? No hay solamente 2 hijos, hay otro hijo más. Hay un hijo que se llama Jesús. Y Jesús dice sí con la boca y cumple. Jesús es el hijo que es fiel. Tanto que Pablo dice, aquí estoy, Padre, para cumplir tu voluntad. Pablo pone esta palabra en boca a Jesús. Aquí estoy, Padre, sobre esta tierra, para cumplir tu voluntad. Y la cumple hasta la cruz. No le importa el sacrificio, la lucha, el sufrimiento. Sí, un momento dice, Padre, que pase este cáliz, pero que se haga tu voluntad. Así que el tercer hijo es Jesús. Jesús que cumple hasta la muerte. Y por esto sería muy importante que entendiéramos la cosa más importante. La medida de nuestra vida cristiana no es cumplir todos los mandamientos, porque a veces nos cuesta, en lugar de 10 hacemos solamente 7 o 8. Yo tenía un tío, el más joven de mis tíos, que me decía siempre, Pedro dice, a mí me gustan los mandamientos, pero no todos, 2 lo quitaría. No le digo cuál quitaba él, pero yo sé cuál quitaba él, por su vida, porque lo conocía a mi tío. No es cumplir los mandamientos. La medida de la vida cristiana es Jesús. Él es el metro, Él es el criterio. Sobre Él tenemos que basarnos nosotros. Yo nunca comento la segunda lectura porque ya soy bastante largo y no quiero ser largo porque tengo la obligación de hacer la misa en menos de 1 hora. Pero hoy en la segunda lectura, que es estupenda, que a mi fundador, el padre Otorino, le encantaba esta lectura y cuántas veces la comentaba con nosotros. Hay una frase que podemos ponerla escrita acá adelante y escrita en nuestro corazón. Tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. ¿Quién es el cristiano? Uno que piensa como Jesús, uno que tiene los sentimientos de Jesús, uno que obra como Jesús. Nunca seremos como Él. Él es un ideal muy alto, demasiado alto para nosotros, pero es nuestro ideal que tenemos que mirar e intentar de seguirlo.
Mi fundador tenía siempre dos palabras: como Jesús. ¿Cómo tengo que contestar a esta persona? Como Jesús. ¿Qué diría él? ¿Qué tengo que hacer en este momento? Como Jesús. ¿Qué decisión tengo que tomar? Como Jesús. ¿Qué decisión tomaría él? Así que nuestra medida, nuestro criterio, nuestro principio es esto: tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús, como Jesús. Yo le invito, lo que tiene la rivista o que tiene otros medios, volver a leer la segunda lectura porque es estupenda. Pablo pide a los filipenses que vivan unidos, con el mismo corazón, con el mismo espíritu, apreciándose, no hablando mal. Estoy pensando a este tiempo de pandemia que estamos viviendo, de encierro, una pandemia que nos obliga a estar a veces siempre muy cerca. Yo estoy pensando a mi vieja parroquia de la Verbena, donde la casa era tan pequeña, donde en el mismo cuarto había cocina, comedor, camas para los abuelos, los hijos, los niños, los nietos, y todos vivían adentro. Y los patocos se ponían arriba de la cama con la sábana que pintaban cada tanto para hacer su trabajo de la escuela, para hacer sus tareas. Como cuesta vivir encerrados, tan apretados. Este tiempo de pandemia que nos obligó a quedar con menos actividades exteriores, más tiempo para pensar, para meditar, pero también con la dificultad de vivir juntos. Usted sabe que lamentablemente aumentaron los divorcios en estos meses, porque la vida cerca a veces es dura, es difícil, aumentaron. Así que es un tiempo que nos ayuda para entendernos, pero también para pelearnos, para separarnos. Esta carta de Pablo es estupenda porque invita a vivir en fraternidad, apreciándose, perdonándose, superando. ¿Cómo cuesta todo esto? ¿Cómo es importante? Y lo vaya pensando cuántos patocos en este tiempo con su computadora para participar de la clase de sus colegios. ¿Cuántas personas están trabajando en su casa con la computadora y no en el trabajo, en el lugar de trabajo, como estaba acostumbrado antes? Como el celular es tan importante, pero como el celular puede aislarnos, puede quitarnos la capacidad de comunicarnos, de mirarnos en la cara, de mirarnos en los ojos, y estamos ahí, con los dedos arriba, leyendo y mirando, y perdiendo la comunicación con las personas que están con nosotros. Así que me gustaría que volviéramos a esta frase de Pablo: tengan los mismos sentimientos que tuvo Cristo Jesús. Vivir esta pandemia, este problema, esta situación, ¿cómo la viviría Jesús? Él no tuvo el coronavirus aquel tiempo. Había otros problemas, otras situaciones. Él también enfrentó situaciones que no eran fáciles. Y cuántas veces sus adversarios le presentaban problemas. Por ejemplo, la mujer que traicionó a su esposo y ellos la encontraron. Esta traiciona a su esposo. La ley dice que hay que apedrearla. ¿Qué hacemos? Lo pone a prueba Jesús para ver si era fiel a la ley o si su misericordia era tan grande que perdonaba también este pecado y permitía que se pueda traicionar. Y Jesús se salva. ¿Ustedes recuerdan? Los que están sin pecados, tiren la primera piedra. Marisa es la primera que se escapa. No, el jefe del comité se escapa primero, porque él es mayor de edad. ¿Cuántas veces Jesús se encontró en situaciones tan difíciles y tan duras? Pero él hablaba y antes de hablar llamaba arriba. Tenía un celular muy rápido. ¿Qué contesto, Padre? ¿Cómo me porto? ¿Cómo tengo que decir? ¿Cómo hago con estas personas? Así que me gustaría que en esta parábola, además de los dos hijos que presenta Jesús, pensemos al tercer hijo, que es Jesús, que dice sí y cumple.
Pero no solamente dice sí y cumple, a nosotros también nos da la gracia, la fuerza, las ayudas necesarias para que sepamos cumplir, para que seamos personas de palabra, no solamente de palabra que es la voz, que es el aire que se mueve cuando yo hablo, palabra porque cumplo, porque hago, porque soy fiel. Recordarán en el Sermón de la Montaña donde dice, la palabra de ustedes sea sí, sí, no, no. No se pierdan, no sean abogados que engañan con tanto hablar y nunca se cansan, sean personas que viven. Y el cristiano es uno que busca a Jesús como modelo, como criterio, como ideal e intenta de imitarlo. Así que esta parábola tan cortita, tan sencilla, nos enseña cosas muy importantes. El Señor quiere ver nuestra vida. Y con esta frase tan fuerte, los publicanos y las prostitutas se han arrepentido. En este momento se refiere al bautista que predicaba y ellas escucharon la palabra del bautista. Los publicanos escucharon esta palabra, mientras los sacerdotes no aceptaron el bautista. Era un loco que gritaba y que predicaba. Es muy importante que en nuestra vida sea la alabanza, sea el cumplimiento de lo que Dios quiere. En el Evangelio hay una frase que cuando yo leo siempre me queda adentro. Dice que Jesús, yo hago siempre lo que a Él agrada. Él es el Padre. Qué estupendo si nosotros pudiéramos también vivir haciendo siempre lo que a Él le agrada. Esta es la vida cristiana perfecta. Esto sería la firma para ser santos de verdad. Renovamos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. A Dios nuestro Padre, un Padre que escucha porque es atento a nuestros ruegos, presentemos ahora algunas súplicas. Hermanos, a cada intención respondamos: muéstranos, Señor, tu misericordia. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por la Iglesia Católica del mundo, para que nuestros pastores nos enseñen a acercarnos a la justicia y a la caridad, oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por el Papa Francisco, por nuestro arzobispo Gonzalo
y por los sacerdotes, para que sigan los pasos de Jesús y nos motiven a ser buenos cristianos, oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por las autoridades de nuestro país, para que busquen el bien común, especialmente para las clases más necesitadas, oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por tanta necesidad que padecen ancianos, viudas y enfermos, así como quienes atraviesan crisis económicas a causa del desempleo, para que Jesús se les manifieste, escuchando sus oraciones, oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Por todos nosotros y por todos los que hoy participan desde las diferentes iglesias domésticas, para que la fuerza del Espíritu Santo y la protección de la Virgen María nos acompañen siempre, oremos. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Escucha, Padre, estas plegarias que nosotros, hijos tuyos, en este domingo te presentamos. Por Cristo nuestro Señor. Señor, permítenos ofrecerte nuestro genuino interés por alejarnos del pecado y la maldad, practicando la rectitud y la justicia para salvar nuestra vida. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Por aquellos que viven unidos, por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no te conocen, te ofrecemos el vino y el pan. Pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Padre misericordioso, nuestros dones y conviértelos en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, fuente de toda bendición para tu Iglesia, por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio vida nueva, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso, unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, santo, santo es el Señor, Dios poderoso del universo. Los cielos y la
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este Cristo Jesús, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con Monseñor Villa y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de tus hijos, Aida, Edna y Rigoberto Arévalo, que hace 65 años fundaron una nueva familia, iglesia doméstica y sacramento de tu amor, y concédeles que la gracia de este día se prolongue a lo largo de toda su vida. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, especialmente de Carlota Martínez Escobar, Aida Esperanza Lazo Samayoa, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten piedad de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles, San Cayetano, San Vicente, y cuantos y cuantas vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unimos nuestros corazones en la única plegaria que el Cristo Jesús mismo un día enseñó a sus discípulos. Venga a nosotros,
líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y ahora démonos un saludo fraterno de paz. Hermano, abundancia de paz. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor, ten piedad, ten piedad, ten piedad, oh Señor, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Danos la paz, danos la paz, danos la paz, oh Señor. Hermanos, este Cristo Jesús, el Cordero de Dios, Él viene a nosotros para que tengamos su misma vida. Felices los invitados al banquete del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Jesús nos pide acercarnos a la justicia y que practiquemos la rectitud para ser salvos. Por ello, recibámosle en esta comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiera recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas que jamás me aparte de ti. Amén. El Señor es mi pastor, la vida ha dado por mí. Yo su voz he de escuchar y suyo siempre seré. Yo soy el buen pastor, doy la vida a mis ovejas. Por su nombre yo las llamo y con gran amor me siguen. El Señor es mi
Oremos. Que esta Eucaristía renueve, Señor, nuestro cuerpo y nuestro espíritu, a fin de que podamos participar de la herencia gloriosa de tu Hijo, cuya muerte hemos anunciado y compartido. Por Cristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Saludamos a la Virgen María y nos ponemos bajo su protección. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hermanos y hermanas, esta celebración eucarística ha terminado. Podemos irnos en paz. En Cana de Galilea el vino faltó. María dijo que hiciera lo que mandara el Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu casa falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. Si se acabó tu alegría, si solo sientes dolor,